Yéndonos a los datos de paro, decía yo en España, datos buenos, datos positivos, datos récord de un mes de marzo, pero se juntan varias cosas. El primero, que cada Semana Santa en marzo, en el primer año en el que los fijos discontinuos no están entrando en la contabilidad de los parados. Es decir, que recuperan esa figura de 1985 del fijo discontinuo y que hace que quien está cobrando el paro no sea parado. Esto, insisto, que aquí nos llaman a veces partidistas. Esto es una jugada que se ha inventado el PSOE y que está fantástica. Y como el PP se inventó, por ejemplo, la de que si tú estabas estudiando o haciendo cualquier curso del paro, tampoco eras un parado. A ti te daba el INEM un curso y te sacaban de las listas de paro cuando daban los datos. Esto pasó en su momento, ahora pasa esto otro con los fijos discontinuos y entonces todo el mundo presume de que los datos son tremendos. Pero la realidad es que hay un montón de gente que está en el paro y que lo va a estar hasta que llegue junio, que empieza otra vez la temporalidad de verano. Y claro, se da esa circunstancia, Miguel Ángel Enrique, coincidiendo con una Semana Santa en marzo, casi completa, porque vemos que se les ha contratado ya, de hecho el 35% de la bajada del desempleo pertenece a contrataciones de hostelería. ¿Vosotros cómo veis este dato? ¿Cómo veis de fuerte en realidad el mercado laboral en España? Fíjate, Personalmente lo veo muy débil, ¿eh? Enrique, por favor. Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Uniendo a lo que estamos hablando antes, yo creo que para que pongamos las cosas también en perspectiva, es decir, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en Estados Unidos pues unas tensiones inflacionarias muy altas, como muy bien explicabas en la editorial, entre otras cosas porque el mercado de trabajo está en pleno empleo. ¿Y qué quiere decir en pleno empleo? Que están pues, alrededor del 3,5, como mucho 4% de paro. En Europa, aunque tiene matices diferentes, también tenemos una situación inflacionista como consecuencia de que el mercado de trabajo de Europa, y hoy lo dicen también las perspectivas de la zona euro, también está muy potente. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que Europa se encuentra no en pleno empleo, pero cerca, porque tiene unas tasas de desempleo del 6%. ¿Qué es lo que ocurre en España? Lo que ocurre en España es que tenemos una tasa de paro que no es que sea el doble que la de la Unión Europea, sino es que es la del doble que la mejor tasa de paro que hemos tenido en la historia reciente, que fue pues, en el año 2006, 2007, no recuerdo exactamente en qué año, que estaba alrededor del 7%. Es decir, que mientras Estados Unidos o el conjunto de Europa está en tasas de desempleo históricas por bajas, resulta que en España estamos en el doble de nuestro mejor éxito de hace ya bastantes años, ¿no? Y esta es la foto que tenemos que poner estructural para entender lo que está ocurriendo. Luego, lo segundo que yo creo que también es relevante es que tenemos un serio problema cuando resulta que ya hasta un dato como el de la tasa de paro lo tenemos que poner en cuarentena porque resulta que hay que recalcular. Hay que recalcular porque para saber de lo que hablamos tenemos que calcular lo que llamamos ahora el paro efectivo, ¿no? Que es sumar las personas que están con un contrato fijo discontinuo pero sin estar en actividad, como en su momento teníamos que sumar a las personas que estaban en un ERTE. Y esto genera una desconfianza enorme. Es decir, si no nos podemos fiar de una institución como son los datos estadísticos, pues empezamos a tener problemas. A partir de ahí, ya entrando en la harina del dato que hoy, pues yo creo que hay un dato que es irrefutablemente bueno, que es que ha subido el número de afiliados a la Seguridad Social. Eso siempre es una buena noticia. Pero el resto de datos puestos en este contexto, además, que decía antes, pues no son buenos. ¿Qué no es bueno? Pues resulta que las contrataciones pues han caído alrededor de un 20% respecto a las contrataciones de hace un año, interanual. Eso evidentemente no es bueno. Hay mucha gente que está entrando y saliendo, si ya está contratada, Enrique. Claro. ¿Qué es lo que no es bueno? Pues efectivamente, si quitamos a los demandantes de empleo, pues nos movemos por encima de los 4 millones de personas. ¿Por qué? Porque solamente en este mes, pues creo que ha habido 35.000 personas que han tenido más de un contrato indefinido. Es decir, cuando tú en un mes tienes más de un contrato indefinido, ¿qué tipo de contrato indefinido es ese, no? Por lo tanto, bueno, yendo, digamos, a lo más coyuntural, pues también nos encontramos efectivamente con que viene la Semana Santa. Eso ayuda. Felicitémonos de los buenos datos, que quiere decir que suban los afiliados a la Seguridad Social, pero tengamos en cuenta que viene rodeado de datos que son muy malos y en ese contexto que lo ponía yo. Estamos en el doble de nuestro mejor hito histórico de tasa de paro, cuando nuestros países con los que nos tenemos que comparar, la Unión Europea y Estados Unidos, están en sus máximos históricos. Miguel Ángel. Yo os haría una pequeña reflexión, porque coincido con Enrique prácticamente en todo. Haría una reflexión. Un trabajador que está el día 1 de enero, perdón, 1 del mes, el primero del mes en el desempleo y que lo contratas el día 29 del mes, figura como que está trabajando y se ha tirado todo el mes en el desempleo. Si ese trabajador lo despides el día 15,
ese trabajador ha trabajado 15 días, lo que antiguamente era un trabajador a tiempo parcial o como le quisieras llamar, por obra, lo que fuese. Cuando falseas los datos, no solo engañas a los demás, sino que te engañas a ti mismo. Y estamos viviendo una época donde en España el gobierno no solo nos miente a nosotros, sino que se mienten ellos. La pregunta es, ¿eso está convenciendo a la gente? ¿La gente se lo está creyendo o no? Bueno, pues lo vamos a ver dentro de, me parece que son escasamente 60 días.